¿qué tal? Bienvenidos a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. En los próximos minutos comentaremos dos asuntos de máxima relevancia. Por un lado, la detención de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, y el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contratos públicos. Y por otro lado, también comentaremos la salida clandestina de María Corina Machado, la líder opositora María Corina Machado, que, como digo, ha salido de forma clandestina de Venezuela. Se espera que durante la tarde de este miércoles, si es que no lo ha hecho ya, llegue a Oslo, donde este miércoles ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Para hablar de todo ello me acompañan hoy Álvaro Nieto, director de The Objective, el periodista Carlos Dávila y el periodista Román Sendoya, que hoy se estrena en Objetivo Directo. Bienvenido, Román. Encantado. Bien, como digo. La Guardia Civil ha detenido este miércoles a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, y también a Vicente Fernández, presidente de la SEPI, primer presidente de la SEPI nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez por presuntas irregularidades en contratos públicos. La investigación está bajo secreto de sumario, poco se sabe sobre ello, pero bueno, ¿qué lectura hacéis de ello? ¿Qué podéis comentar? Le acabo de decir a nuestra presentadora que pusiera como música de fondo la música de Todos a la cárcel, de Berlanga, que es lo que estamos en esta situación. Yo es que ya no sé quién más falta de meter en la cárcel. Muchos. Hay que separar este asunto porque no tiene nada que ver con todas las indicaciones absolutamente corruptas que están relacionadas con los que están en la cárcel ahora mismo. Este es un asunto que viene de atrás. Hay que decir que el Vicente Fernández es mucho más importante que Leire en todo este asunto, porque fue el primer presidente de la SEPI con Sánchez. Es un hombre que trabajaba para todo el mundo, que al final terminó en las garras de Cerdán, y que ha hecho unos negocios verdaderamente increíbles, de tal punto que ahora se estima su fortuna en más de 5 o 6 millones de euros. Es un personaje increíble, y este es el que ha podido hacer todos los asuntos irregulares que ahora se le achacan. Es que viene de antes, porque este era el director general de Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía con María Jesús. Allí él fue el responsable de la adjudicación de las minas de Aznalcóllar. Muy citadas esta tarde. Sí, muy citadas esta tarde porque es un contrato que además fue denunciado, y este era el hombre que María Jesús montó para tener el control de los negocios allí. Allí se metieron una cosa tan original como minas, que es un tema que da muchísima riqueza, en la que el señor Zapatero está vinculado por distintos países, y ahí afecta a un nivel de escalafón muy superior de los que estábamos hablando, como decía bien Carlos. Una vez que María Jesús se viene a Madrid, a él le traen de presidente de la SEPI, pero es cuando se denuncia una adjudicación extraña de esas minas de Aznalcóllar a una empresa mexicana con un testaferro o gestor de la adjudicación, que es Isaac Kerup, un hombre de la comunidad judía de España muy conocido porque fue el número 2 de Marrich en Glencore, y que es un experto mundial en trader de petróleo y de minerales. Cuando se produce esa adjudicación que es denunciada, él, que ya era presidente de la SEPI, es apartado, y curiosamente, en lugar de nombrarse a un nuevo presidente de la SEPI, por sus vínculos personales y empresariales con Montero, durante 18 meses la SEPI estuvo sin presidente. O sea, es una barbaridad que la sociedad de públicas españolas se quedó 18 meses sin presidente, esperándole a volverla a restituir a él. Una persona de ese perfil y con ese cargo, lo normal durante esos 18 meses, que no estaba inhabilitado para trabajo, es que hubiera podido haber trabajado con Telefónica, Indra, el Banco Bilbao, cualquiera de las empresas cotizadas del IBEX, el presidente de la SEPI. No, fue contratado por Servinavar, esa gran empresa reconocida de toda la historia de España. Por eso decía yo que fue a parar a los brazos de Santos Cerdán. Claro. Y de todos sus amigos. Entonces, qué curioso, ¿no? Entonces, ahí se juntan el hambre y las ganas de comer. O sea, la corrupción que venía de Navarra, que era la de Servinavar, con la que venía de Andalucía, la de los ERES, la de toda la vida haciendo las cosas mal, y Aznalcóllar, y se juntan en Madrid. La detención, ¿por qué tiene mucha importancia? No por Leire, sino precisamente por Vicente, exactamente porque afecta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Que seguro que no ha conocido para nada a Vicente Fernández. No, que va, tampoco, no. ¿Esto hombre de que usted me hable? Hombre, si lo primero que acaba de decir el Partido Socialista hablando de Leire es que ya no es del Partido Socialista. Sí, se ha tirado 34 años en el Partido Socialista. Sí. A ver, yo coincido con vosotros y añadiría que efectivamente Vicente Fernández es un tipo muy importante
importante en el Partido Socialista, muy importante. Y como decía ahora Román, claro, él tuvo un papel muy destacado en el comienzo de los gobiernos de Sánchez, porque era el presidente de la SEPI, y aunque le apartaron por ese escándalo de corrupción de Aznalcóllar, seguía mangoneando la SEPI durante la pandemia, que es cuando la SEPI rescató con dinero público a empresas tan importantes, por ejemplo, como Plus Ultra, Ereuropa o Duro Felguera. Rescates todos muy polémicos y en los que ha estado él activamente por debajo. Ya había metido la mano en la Nusa, perdona que te matice. Eso es. Y entonces, y fíjate si es tan importante Vicente Fernández en el PSOE, que cuando ven que no puede volver a la SEPI, porque ya ha pasado mucho tiempo y no consigue zafarse del problema de Aznalcóllar, lo colocan en Servinavar, una empresa completamente desconocida, sin empleados, sin actividad económica de ningún tipo. Que no había puesto un ladrillo en la vida. Y donde allí coincide no solo con Anchón Alonso, el socio de Cerdán, sino con dos venezolanos que vienen de la petrolera PDVSA. O sea, que qué casualidad más grande que en una pequeñísima empresa navarra acaban coincidiendo el expresidente de la SEPI, que es un tipo de Málaga, que había trabajado toda su vida en Andalucía, que no había pasado por Pamplona en su puñetera vida, y coincide con dos venezolanos venidos de PDVSA. Uno de ellos que había trabajado, por cierto, para Acciona en América Latina. Total, que lo que decía Román, se junta el hambre con la gana de comer. Nada bueno podía salir de esa unión y efectivamente yo creo que todavía no sabemos lo que encierra esta pieza separada de la Audiencia Nacional, que es la que está detrás de las detenciones, sí. Pero tiene muy buena pinta porque es una nueva vía de investigación en donde seguramente llegaremos como mínimo al Partido Socialista y no sé si a alguien más. Todo esto se lo conoce muy bien el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, porque Juan Manuel Fernández era presidente de la Audiencia de Navarra cuando todo esto sucedía, es decir, que todos los negocios de Santos Cerdán los tiene perfectamente al aire y esto es lo que va a pasar. Hoy, cuando la gente vemos lo del Leire, todo el mundo dice: ya ha caído por este asunto. No, el tema importante es el que ahora mismo estamos comentando. El otro asunto es prácticamente adyacente. Esta pieza separada tiene muchas connotaciones con la famosa pieza de hidrocarburos que todavía no ha salido. ¿Qué es la clave? Que es la clave de toda esta historia. Sí, señor. Ahí es donde está PDVSA, ahí es donde está la presunta refinería que se quería montar en Tenerife y le afecta al ministro canario, que sigue aguantando como puede. Ahí es donde está Delcy Rodríguez. Ahí es donde está el viaje de Delcy, la agenda de Delcy Rodríguez en España, que estaba cerrada y hecha. Y es una de las cosas en las que Ábalos no ha querido colaborar, porque ese es su negocio. Claro. Ábalos ha ofrecido: os entrego todo lo que sea de mascarillas y cosas de menor cuantía, de coldo, y me tapáis esto, pero este tema no me lo tocáis. El problema es que entrar en esa división que es la de hidrocarburos, ahí es donde salpica además a José Luis Rodríguez Zapatero y salpica a más gente. Y a Torres. A Torres, por supuesto. Te lo digo, perdóname, porque el otro día yo, de casualidad, en una reunión me encontré con un tío que dijo ser miembro de la UCO. Estaba un coronel de la Guardia Civil, miembro de la UCO. Él no sabía quién era yo. Y hablaba y decía: la semana que viene cae Torres. Yo cuando he visto este asunto y veo las concomitancias que tiene con Torres, digo: ojo, que a lo mejor dentro de unos días cae Torres ya. No, claro, pero es que vamos a ver, Torres era el que estaba acelerando y le pedían que acelerara el informe medioambiental para el establecimiento de la refinería de petróleo en Tenerife, por lo que querían hacer, que era un movimiento del petróleo, pasándolo por República Dominicana para blanquearlo, para que no fuera petróleo venezolano, y de ahí de República Dominicana, de donde son Pepe Bono nacionalizado, Zapatero, todos nacionalizados, está Leonel Fernández y demasiada gente, llegar a una refinería en el sur de Tenerife para a partir de ahí poder distribuir ese petróleo con unos márgenes espectaculares, ¿no? Entonces, claro, todo esto es donde está Vicente y es donde está toda la gente que en este momento está aterrada. ¿Y alguien se esperaba esta detención o ha sido sorpresa incluso Yo para...? Yo lo esperaba desde hace tiempo. Yo esperaba a que Vicente hubiera caído antes porque
En el despacho donde se reunían Leire con Santos Cerdán, que está en la calle, ¿cómo se llama la de la sede de la COE? Diego de León, en el 6º piso, allí se reunían todos estos personajes de los que estamos hablando. Hay fotos del despacho y tal, no hay registro de entradas y salidas de ese despacho, adrede, se entraba por el garaje, pero allí se les dejaba reunirse y se juntaban Leire, Santos Cerdán, Vicente, Isaac, una serie de gente. Escúchame, porque yo creo que a ti a lo mejor no te ha sorprendido, a la mayoría de la gente le ha sorprendido. Sí, además en la dimensión. Al punto de que la gente se ha quedado sorprendida por dos cosas. Primero, porque se haya producido, y segundo, porque no se haya producido por el tráfico de influencias y toda la patulea de cosas que tienen en estos momentos. No, es otra cosa. Y a la gente es muy difícil que ahora le expliques todo lo que ha explicado ahora Román, que es el catón de todo lo que ha sucedido. Es decir, tiene un proceso. Y es un proceso que se va a alargar. Lo que está claro es que en absoluto podemos hablar de que la corrupción es un tema esporádico en el gobierno de Pedro Sánchez o puntual o cosa de dos tipos como Cerdán o de Ábalos, eso es. Es decir, lo que estamos viendo es que la corrupción tiene unas dimensiones gigantescas y no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto, porque no solo tenemos este asunto de Vicente Fernández, que yo creo que va a dar mucho de sí en los próximos meses, sino que, como estamos viendo gracias a The Objective la semana pasada y esta, hay otra ramificación que es todo lo que tiene que ver con la empresa de la familia de la Secretaría de Estado de Iberoamérica, Sumelzo, de la multinacional de energía renovable Forestalia, y ahí está implicada directamente, porque los contratos los adjudicaba ella, Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión Europea, que fue, por cierto, la que le dio la licencia de hidrocarburos a esa trama que pretendía y que vendía petróleo procedente de Venezuela en España a través de Canarias. Es decir, que al final estamos viendo cómo la corrupción salpica a muchos actores dentro del gobierno de Pedro Sánchez y cada vez rodea más al presidente. O sea, yo no sé cómo. Y por diversos conceptos. No, y hay una cosa que es muy importante. Es que a partir de hoy ya podemos hablar de miles de millones de euros. Hasta ahora eran 3 millones, 500.000... No. El tema de hidrocarburos... Los sobres de 1.000 y pico. Es de miles de millones de euros. Es de lo que estamos hablando. Fraudes de hidrocarburos de 800 millones, de 400 millones, de 600 millones. Todo eso consentido con una metodología de yo te doy la licencia, tú pones la empresa, vendes la gasolina low cost, no devengas el IVA, cierras en 3 meses, desapareces, te quedas con el IVA y todo a cuenta del resto de los españoles. Yo estoy absolutamente seguro que al ministro Torres le están pateando las canillas en este momento. Se le están quedando completamente flácidas porque no sabe exactamente dónde le vienen. Y María Jesús Montero. Bueno, María Jesús Montero, la que tiene que estar aterrada. Hay que ver las caras. O sea, yo creo que esto nos lleva a una nueva dimensión y efectivamente ya se afecta a la ministra Montero. Yo creo, claro, vicepresidenta del gobierno. La candidata de Andalucía y la número 2 del partido. Es que estamos ahora, hablando ya otro número 2 del partido que va para adentro. O sea, vaya a hacer campaña en Alcoyas. O sea, si además a esto le sumamos todos los escándalos estos sexuales y de acoso y tal, pues imagínate, es un cóctel molotov. Todos a la cárcel. Tremendo. Precisamente, Álvaro, vamos a hablar ahora de este asunto porque este miércoles ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, tras ser acusado por varias mujeres de presunto acoso sexual. Hay que recordar que estas denuncias, como has comentado, Álvaro, tienen estas denuncias últimas de José Tomé tienen lugar tras el escándalo del caso Salazar, Paco Salazar, hombre fuerte de Pedro Sánchez, que también fue acusado por 2 mujeres de presunto acoso sexual, y del caso del líder del PSOE de Torremolinos, también acusado por una militante por presunto acoso sexual. Como digo, los casos de acoso sexual parece que desbordan al paseo. Lo oficial es el acoso laboral. Hoy el presidente del gobierno ha descubierto que todo esto es acoso laboral. Lo ha planteado en la sesión de control, sí. Y yo me quedaba ojo y plástico. Ahora va a resultar que las personas, las mujeres que han denunciado ese tipo de comportamientos estaban en un acoso laboral, como si yo te dijera a ti no lo estás haciendo bien. No, esto es otra cosa completamente diferente y mucho más grave. Pero también
parte de la base de que lo quitan, de mí conmigo no tiene nada que ver, no la conocía. Esta es absolutamente la información que podemos tener. A mí me ha parecido que hoy, no sé si habéis visto la sesión de control de esta mañana, era una sesión de control. Yo tengo un libro de psiquiatría que las fotos de los enfermos son muy parecidas a las que había. A las que había hoy, era gente completamente deformada desde el punto de vista. Había que ver a Bolaños. Se le iba al labio, a la rueda. Y es que vamos a ver, intentar convertir, bueno, se lo ha dicho Fabio también, ¿no? Usted el feminismo lo aprendió en un puticlub. Es que, claro, convertir el que vaya con la bragueta bajada y haciendo gestos de felación, hablar del escote, hablar de tu culo en acoso laboral, entonces, ¿qué es acoso sexual? O sea, la transformación es increíble. No puede ser, ¿no? Es que es lo que le pasa a él. O sea, tú te haces más de 8.000 kilómetros por España con estos 3 tipos y resulta que no los conoces personalmente. Y en cambio la gente coge un BlaBlaCar y en 200 kilómetros ya sabe cómo son los viajeros. Entonces tenemos al presidente del gobierno más tonto del mundo que hace 8.000 kilómetros y no conoce a los que va. Hombre, no, pero vamos, se cree que los de España... A mí lo que me cabrea no es que lo diga, porque ya sabemos que es un psicópata, un megalómano, un narcisista, que no miente, se inventa su realidad, pero que piense que los españoles nos lo podemos creer. Es que tiene razón. Es que tiene razón. Es que Hombre, hay una parte que se lo está creyendo. Es que hay un 28% de los españoles que están dispuestos a votar otra vez. Sí, bueno, ya. A este individuo. Sí, pero hay gente que dice, a mí me cae fatal, me parece horrible, pero le votan, porque es que yo soy socialista toda la vida. Vamos a empezar a quitar el marchamo, ¿no? Creo que lo que ha quedado, yo creo que confirmado con estos escándalos es que el partido que iba de más feminista de España, pues al final... seguramente es uno de los que menos feministas es y sobre todo por cómo se ha comportado ante las denuncias, ¿no? Que yo creo que lo grave de este asunto es que ante las denuncias presentadas el Partido Socialista no ha hecho nada o incluso las ha intentado tapar. Esto es lo que me parece grave. Y luego lo segundo que me parece más grave es cómo es posible que estos tipos se hayan paseado por las instituciones públicas, por la Moncloa, por la Diputación de Lugo y que nadie haya levantado la voz ni haya dicho, oye, esto no puede ser, este señor está con la bragueta bajada por aquí por los pasillos, o sea, ¿cómo es posible que nadie dé la voz de alarma ante conductas de este calibre, ¿no? Y dicho lo cual, sí que me gustaría decir que presunción de inocencia para todos, porque... Estamos ya hartos de ver casos de estos que luego acaban en nada. Es decir, yo creo que lo que hay que invitar a las afectadas es a que vayan, den el paso y denuncien en la Fiscalía. Que lo ha hecho. Sí, la de Torremolinos sí que lo ha hecho y me parece que es el caso más claro. Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo es posible que las afectadas por el escándalo de Salazar no hayan ido todavía a la Fiscalía. Las de la Moncloa. Bueno, entonces, tienes una que la han mandado a Telefónica. Hay que pedirles que vayan a la Fiscalía porque si no, tendremos también derecho a pensar que a lo mejor no es todo tan desagradable o tan grave como nos están haciendo creer. Bueno, hemos visto como una de Pablo Salazar la han mandado a Telefónica por haber sido también encubridora, como le han mandado al presidente del PNV. Bueno, es que eso es lo peor. Bueno, lo que acabas de decir. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Tú y yo que conocemos aquel ganado. Pero eso, es increíble. Era que Ortúzar vaya y que Telefónica diga que es por sus méritos como director de la Euskal Telespista, que es como se llama esa televisión, no Euskal Telebista. Dada su cualificación. Sí, exacto, por eso. Su cualificación personal. Que es un burro, pero genéticamente y luego el PP, hay gente en el PP que todavía cree que pueden recuperar al Partido Nacionalista Vasco como aliado. Bueno, entonces... Cuando es evidente que los vínculos PSOE-PNV son estrechísimos. 200.000 euros a este individuo. ¿Cuántos? 200.000. Pero además porque fue su experiencia como presidente y director de la Euskal Telespista, que es como se llama esa televisión, no Televista, Euskal Telespista. Vamos a ver, la condición necesaria para ser director general de la Euskal Telespista es ser pata negra del PNV, no tener ni idea de nada, sino sencillamente muy obediente con el Euskadi Burubacha. Recuerda hace que unos días desmintieron desde el Partido Nacionalista Vasco que hubieran hecho ningún tipo de pacto con el Partido Socialista y con Sánchez para repartirse cargos. Sí, pero pues aquí tenemos el ejemplo. Pero mira, ahora tenemos otra cosa que ya se está investigando, que es cómo piden... Este es el traidor a Mariano Rajoy, que habiendo pactado los presupuestos con el PP, pacta con Pedro Sánchez la moción de censura. Y a su vez exige en la moción de censura un puesto de alto directivo de Adif, porque se estaba haciendo el AVE y la Y vasca.
¿Dónde? Servinavar ya tiene 2 oficinas en San Sebastián. Se ha hecho la estación del AVE de San Sebastián, la de Bilbao y Vitoria, con todos los tramos, donde es muy bonito empezar a investigar las adjudicaciones de todas esas obras. Pero en Adif el túnel de una Belate... pregunta, Román, ¿y por qué dimitió hace unas semanas el alcalde de San Sebastián? Precisamente por el metro, que es el metro de San Sebastián, es una obra fastuosa en la que antes de que me salpique y salgan las cosas, yo me voy. Porque es muy sospechosa esa lo dimisión Goya, de repente. Goya se va porque hay enormes sospechas sobre que cada vez que todas estas obras con Acciona, con Servinavar, con Anchón y con que nos repartimos las comisiones por territorios, como bien explicó Santos Cerdán en esa grabación, ahora hay una preocupación enorme de todo lo que va a salir y de todo lo que está ahí. Porque claro, el Partido Nacionalista Vasco, ha seguido manteniendo, a pesar del coste político de ser sorpasado por EH Bildu en Guipúzcoa y en Álava, en todas las instituciones, y empatado ya en Vizcaya, con lo cual en las próximas elecciones... Y encima del PNV en las próximas elecciones Sí, vascas. no, por supuesto. Que esto es de las cosas más importantes que pueden pensar. Pero además es que es la desaparición definitiva del PNV, porque el PNV ya ahí no recupera, ¿eh? Es de esos Yo partidos... nunca me alegraré de que Bildu mande en el País Vasco. Pero yo igual sí, ¿eh? Pero sí, pero el PNV se lo merece, por eso, de una forma sustantiva. Hace unos días, recordáis que aparte del PNV, el presidente del PNV actual, Aitor Esteban, bravo... El Maqueto. El Euskaldun. El de los 16 apellidos españoles. Sí, el de Euskaldun. Yo tengo más apellidos vascos que él. Pues yo, vamos. Pues este dijo que ¿qué es eso? Que nosotros lo que queremos es que estos lleguen hasta el final, porque tenemos que sacarles todo. Y luego ya veremos. Lo dijo así con todo descaro. Por el ya veremos es hoy Ortúzar. Eso es. Bueno, pues vamos a dedicar los últimos minutos a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que como hemos comentado al inicio del programa, ha conseguido salir de forma clandestina de Venezuela, ha puesto rumbo a Oslo, donde se espera que llegue a lo largo de esta tarde, si es que no lo ha hecho ya allí en Oslo. Esta mañana se le entregaba el Premio Nobel de la Paz, y todo esto, bueno, con la situación en Venezuela, lo ha recogido su hija porque ella no ha llegado a tiempo, y todo esto, como comentamos, con la situación en Venezuela a punto de estallar. Sí, bueno, yo creo que efectivamente hay que alegrarse de este premio, merecidísimo, porque yo creo que la labor de María Corina Machado ha sido excepcional, no solo liderando a la oposición venezolana, sino consiguiendo algo realmente difícil, que es demostrarle a todo el mundo que ganaron las elecciones. Y que aquello fue una pantomima de Maduro cuando anunció que él había ganado los comicios de hace un año, ¿no? Y ella no sé si va a aparecer o no va a aparecer, pero en cualquier caso lo que sí que hay que subrayar es que estamos en unas horas decisivas en Venezuela, porque Donald Trump tiene 15.000 soldados estadounidenses apostados frente a Venezuela en este momento. Y, hombre, a nadie en su sano juicio se le ocurre poner allí a 15.000 personas para nada. Ese gasto para nada. Eso es. Entonces yo creo que estamos ante los días más importantes para Venezuela de la última década, seguro, o de las últimas 2 décadas. Y ojalá que haya algún tipo de cambio en los próximos días que permita mandar al baúl de la historia al chavismo. Para mí lo más importante ha sido el gesto de que haya salido. Ella no puede volver. Claro, esa es la siguiente pregunta, porque ella volverá. No, ella no puede volver con Maduro. No tiene que volver como presidente. Entonces, vamos a ver, el hecho de que haya salido, y esto está más que consensuado con Estados Unidos, o sea, 22 años de dictadura venezolana, el hecho de que ella haya salido, después de lo que está haciendo, que estaba no localizada, no podía hablar con nadie más de 4 minutos para no ser localizada. La semana pasada tuvo una serie de conversaciones con gente. Su equipo... en la reunión de la UPLA apareció uno de ellos que había estado 3 días caminando por la selva colombiana y su padre se había enterado de que ya 9 meses pues estaba vivo en el helicoide. Las últimas semanas están siendo muy interesantes en eso. La salida de María Corina quiere decir que Estados Unidos va a intervenir para que María Corina pueda volver y ser la presidenta y organizar la transición venezolana. Si no hubiera salido, hubiera sido un mal gesto. Una incertidumbre muy grande de qué puede pasar.
pero el hecho de que haya salido, haya responsabilidad de Estados Unidos que María Corina pueda volver. Ahí ha salido en presencia de toda Europa, porque ahí estaba desde el rey de Noruega a toda Europa oficialmente, menos España. Pero pueda volver Menos siendo España. Bueno, que presidenta. todavía no la ha felicitado por el premio Que Nobel, todavía el gobierno o sea, español. allí nadie había del gobierno español. No, claro, es que mientras Zapatero... Todo Europa Zapatero estaba- Es que todavía no la han felicitado. Es que no lo han oficialmente. felicitado. A día de hoy, el ministro de Exteriores, ni siquiera el gobierno de España, pero el ministro de Exteriores tampoco lo ha felicitado por el premio Nobel. Hoy se lo han preguntado al, Sí, al sí, ministro claro. Alvaricio. Sí, sí, al pequeñín. Al alvareño. Y entonces, bueno, es que el problema del gobierno de España es que tiene implicado muy seriamente a un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que ya no sabemos si está vendiendo a Diosdado y a Maduro para salvar su culo o él va en el paquete completo. Eso es importante, porque si cae Maduro, seguramente nos enteraremos de cosas fundamentales para España y para conocer exactamente hasta qué punto llega el interés de Zapatero en Venezuela, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué pasa en las próximas semanas y si esto realmente es un cambio de rumbo en Venezuela. Esperemos que sí. Muchas gracias a los tres, como siempre, por acompañarnos y a vosotros por acompañarnos y seguirnos.